Vamos a concentrarnos en esta cara. Ella es Nerea Soledad. Su historia fue anticipada la semana pasada a través de una entrevista que presentó Mauro Zeta. Nerea Soledad fue víctima de una red de trata de personas con una historia personal al mismo tiempo desgarradora. Ella tuvo un hijo en todas esas circunstancias que enseguida nos va a contar. Un hijo que quiere recuperar, un vínculo que quiere recuperar. Pero detrás de eso, que es solo el final, lo que emerge, hay una historia que vamos a conocer a partir de este momento. Todas las historias se cuentan desde el principio para que así se comprendan. Gracias por venir. No. Gracias por la valentía ahora de enfrentar a las cámaras, ya que habíamos escuchado tu testimonio antes de espaldas. De espaldas, sí. Y me parece que es importante porque hay mucha gente que ha atravesado cosas parecidas. Hay gente que en este momento es esclava. Sí. Hay gente que cree que sus hijas están perdidas y la verdad es que no están perdidas, sino que están siendo retenidas en este momento en algún lugar de la Argentina o en algún país limítrofe por personas que no tienen ningún tipo de escrúpulos. Tu historia personal, ¿cuándo empieza? Tu tragedia personal, ¿cuándo empieza? Mi tragedia empieza cuando mi papá abusa de mí a los 11 años y luego de ella me deja en manos de una mujer que hacía al mismo tiempo me hacía trabajar para darme la comida y la ropa. Desde los 11 años. Sí. ¿Eso pasó de un día para otro? ¿Vos vivías con tu papá? Sí. ¿Había un vínculo? Mi mamá cuando era chiquita, según mi abuela, me abandonó con mi papá. Y mi papá era mi papá, todo para mí. Hasta ese momento, hasta esa noche. ¿Nunca había dado señales antes? Yo había visto que lo hacía con una nena de 6 años que era la hija de la señora que estaba con él. O sea, una hermana tuya, una media hermana tuya. Una hermanastra. ¿Dónde fue? ¿En Misiones, en Buenos Aires, en San Luis? ¿Dónde arranca esta historia con tu papá puntualmente? Que yo veo, todo empieza en Misiones. Ajá. Y sigue acá en Buenos Aires. Y lo mío me pasó en Córdoba. ¿Durante cuánto tiempo? Lo que preguntaba Guillermo, ¿cuánto dura el calvario? Yo creo que yo tenía 8 años más o menos que en cuanto veía que él la manoseaba a la nenita. Hasta que acá en Buenos Aires nunca me animé a decírselo a la señora por miedo, porque mi papá me golpeaba mucho. Así que la nenita acá en Buenos Aires se queja que le dolía la cola y yo fui y le dije lo que veía porque veía, ¿viste? Así que me lleva a mí a una comisaría y le hace la denuncia a mi papá y yo conté lo que yo vi. Entonces en ese transcurso mi papá se escapa a Córdoba, que luego después me viene a buscar a mí acá. O sea que primero está la denuncia por el abuso a tu hermana o media hermana. Sí. Y después pasa con vos, pero ya en Córdoba. ¿Cómo te ubica? Por medio de mi tío. ¿Y cómo te dejan ir con él? Después de que vos habías testimoniado en su contra. Yo en ese momento no sé cómo explicarte porque no sé cómo pensaba. Eras muy chica. No, pero alguien, los adultos. No había ¿cómo la nadie, dejan? ningún tutor. Claro, como nadie te retiene, ¿no? Mi tío me tuvo primero porque mi papá al escaparse me quedo yo. Sola. Con mi tío sola. Y entonces después cuando yo veo, porque desde Misiones él venía manteniendo relaciones sexuales con esa señora, y acá en Buenos Aires lo seguía haciendo mientras mi papá trabajaba, y yo después lo cuento a mis primas, a mis primos, entonces mi tío se enoja conmigo y me echa de su casa. Al tiempo lo llama a mi papá para que me venga a buscar. Ah, tu propio. O sea, que era un cómplice tu tío de toda esta No le situación. cree. Después, bueno, hay algo de mi tío también que pasó lo mismo con una de esas hijas. O sea, es una familia rara, ¿viste? Una familia... ¿Es un hermano de tu papá? Es una familia de la cual me alejé y hoy yo vengo a pedir ayuda por mi hija. Que después de tanto sufrimiento, estando en manos de personas así, la tuve en cautiverio y me tuve que escapar y la tuve que dejar porque si me agarraban con ella, hoy no estaría ni yo ni ella estaría viva. Espera, ya vamos a llegar a esa parte de la historia. Vos tranquila. Necesitamos que la gente entienda bien qué pasó para poder ayudar. Vamos a Córdoba. A los 11 años entonces tu papá abusa de vos, te viola y te entrega a una mujer para que te explote.
Pero ya lo hace en Misiones. Ya lo Porque hace en yo en Misiones. Córdoba me escapé de la casa. Me escapé de la casa y me interné sola en un patronato. Porque cuando era chica mi papá me decía que si yo me portaba mal me iba a poner en ese lugar. Entonces yo me fui a la terminal y empecé a buscar por ese nombre. Hasta que encontré un instituto en donde me quedé ahí. Qué increíble. Y te metiste sola. Bueno, Sí. volvés a tener contacto con él y una noche te entrega a una mujer que desde los 11 años No, te explota sexualmente. Porque después de eso, cuando él me saca de ahí, obviamente como todos pidiéndote perdón, que no digas nada, que dijiste. Yo no había dicho nada, yo lo que dije en ese lugar que no tenía que mis padres se habían muerto, porque en verdad nunca los tuve. Entonces yo le pido a la patrona de mi papá que me adoptara, porque ella no podía tener hijos y ella me dice que no podía porque temía de que yo le hiciera lo mismo, que me escapara. Porque todos pensaban que yo era así porque... Como rebelde, claro. No te creía. No, El tema de tu papá en Córdoba, ¿cuánto tiempo dura el abuso? ¿Por cuánto tiempo? solo una vez. Solo una vez. Sí. Bueno, alcanza y basta con una vez. Solo una vez yo me escapaba, después no dormía en mi casa, yo dormía en la calle porque no quería estar en mi casa. Y ya eso hacía que la gente pensara que yo era rebelde, que no le quería hacer caso a mi papá y busqué ayuda con una tía, no me creyó, nadie de mi familia, es más, me rechazan por ese ¿Hoy? sí. ¿Todavía hoy? Yo soy una mala persona para ello. Increíble. ¿Cuánto tiempo estuviste en manos de captores? ¿Y desde qué edad? Yo de los 11 años, o sea, todo pasó rápido porque mi papá se deshace de mí al toque, ahí nomás. Porque ¿Crees que te vendió? puede ser, yo creo que sí, porque él necesitaba dinero para irse, porque desde ahí nunca más lo volví a ver hasta los 15 años, donde cae el allanamiento en el lugar donde yo estaba, que la señora de Misiones me había vendido a esas personas por el mismo tema que cae un allanamiento en su casa. Y bueno, yo indocumentada, o sea, ya me mandó que yo me escondiera y en lo que yo estaba yendo, un policía me encuentra y me hace ponerme contra la pared y me empieza a tocar. No, Dios. Y agarra y estaba con el arma y yo empecé a llorar y me dijo que me sacara la remera para ver que si lo que yo tenía era verdad. Así que, ¿qué te parece? O sea, me sentí, ¿cómo le voy a pedir ayuda a una persona la cual te hace esas cosas? Así que no confiaba en nadie. Y ahí es el comienzo de lo peor, porque después pasó a manos de un hombre en otro lugar, o sea, en otra provincia. Pero ahí, después del allanamiento, ¿no te devolvieron con tu familia? ¿No se contactaron con nadie? Es que no me pasó nada. encontraron, no me encontraron, no sé Tenía cómo. otro nombre, vos estabas- Guillermo. otro Ella nombre. tenía otro nombre con otra partida de nacimiento y otro DNI. Todo falseado. Claro. Y la obligaban a ella que se aprendiera ese número de documento nuevo, el cual ella no pudo hacer, y en el momento que la llevan a la comisaría, ella da el nombre falso, pero con el verdadero número de documento, y ahí empieza otra parte, otro calvario. Es muy largo. Sí, es largo. es Pero muy sigue en largo. manos de captores. ¿Por qué sigue en manos de captores? Porque la iban vendiendo. Claro, Claro, Le iban pero vendiendo una vez del distintos primer allanamiento, prostíbulos. ¿no la rescató la policía de ahí? No. Al revés, me parece la policía No, porque también la policía contando, era habitué del intentaba, lugar. claro, eran clientes. Son delitos bastante complejos en lo que suele haber connivencia, ¿no? Con el poder policial y con el poder político en algunos casos, ¿no? Más Claro. al interior. Claro. ¿Y cuándo quedas embarazada? Yo quedo embarazada a los 14, 15 años, no sé decirte bien porque... Sí, el tiempo para vos, Justo en justamente. el momento, en la semana más o menos que contaba, no sé si contarte de esa semana o de los días anteriores, porque en ese momento no sabía ni qué era con decirte que yo cuando salí por primera vez a la calle a caminar, era difícil para mí, porque no sabía cómo... Hacerlo, sí. ¿Cómo caminar? Porque no se movían más que 2 metros cuadrados, entonces sentía que caminaba en la calle y que estaba pisando raro, no se daba cuenta. Claro.
Así que yo sé que, como se dice, salgo de esa comisaría y yo nada más quería salir, quería irme. Que tantas amenazas que cuando yo entré ahí nomás la misma gente me pasaron un celular del cual me llamaban y me decían que es lo que tenía que hacer, y lo tuve por 2 días más o menos. Así que yo con eso y más con después cómo me sentía, yo me sentía como me quería matar, ¿me entendés? Porque si no era mi papá, no era nadie el que me sacaba de ahí, yo no tenía nadie más. Y encima iba a ser tu papá. Estabas contra la espada y la pared. Sí. Hasta ahí yo empecé diciendo que no tenía padres. Pero la psicóloga al final, o sea, es como no podés. Te hizo hablar. No podés, porque es una presión tremenda, una presión que yo ya no daba más. 15 días estuve ahí, presa. Sí, no había hecho nada. ¿Qué edad tenés ahora? Ahora tengo 22. O sea que tendrías una nena de 7 años. De 6. 6 años. 6 años. Va a cumplir 7 el 9 de enero. ¿Dónde nació? Ella nació en San Luis. Y en el momento en que vos escapaste, ¿dónde estaba? Estaba en manos de la persona que me compraba del lugar. Que te explotaba. Sí, el que me consumía en sí, mayormente. Uno de ellos. ¿Cómo se llama? Se La llama Tu hija, Luciana Gabriela Villarroel. Está en nombre de Luis Javier Villarroel, que es el que la tiene. Y no me deja verla. Hace 4 años que no sé nada de mi hija. ¿Con qué argumento no te dejan verla? ¿Por qué? Dice que yo la abandoné, que ellos como la criaron y que ¿qué hago yo acá? Para el padre de la menor, digamos, permitirle a ella verlo, de alguna forma estaría reconociendo todo. que él, digamos, consumía este tipo de actividad, ¿no? Que desde ya es delictiva. ¿Y cuando estabas en cautiverio te tenían drogada, alcoholizada? ¿En qué Sí. estado te tenían? Ellos te regalaban esas cosas. A mí me regalaron siempre, porque yo nunca se las pedía. Las chicas ¿Pero te forzaban Sí. a drogarte? te forzaban. Ellos tenían que ver alguna reacción en tu cuerpo. Tenías que... Yo lo que mayormente veía siempre, a pesar de todo, siempre me considero hoy como mujer astuta, ¿no? Porque yo no los consumía porque tenía miedo, ¿viste? Así que yo me golpeaba la nariz para que sangrara, porque yo veía que era lo que pasaba. Así que Con las que consumían. Claro. Como Sí. para imitarlas y que no consumieras de verdad. Que ellos Y a la que- creyeran que cuando Que estabas sangraba la consumiendo. nariz estaba consumiendo. cuando no lo hacías te lo inyectaba, Jo. pero antes te mataban casi a golpe. Y yo no quería pasar por eso, ¿viste? Así que ¿Cuántas chicas como vos viste o te acordás haber visto en esa situación? como yo habían más o menos unas 15, 20 chicas, sí. no. ¿Conviviste con alguna de ellas? ¿Estaban en las mismas habitaciones? Yo primero sí, pero yo hablaba mucho. Yo como que hablaba mucho y a mí me excluyeron con una chica que era paraguaya. Sí, acá tenés más. Era una habitación aparte. Sí. Así que yo nada más salía en las encomiendas que pedían por mí que este señor Eso es también... cierto que funcionaba, me lo había contado María, el tema de un delivery, que pedían como si fuera una... Este señor que Una la tiene, encomienda. este señor que la tiene mi hija, me encargaba por Pero teléfono. él es el dueño del prostíbulo, es el sabemos. No sé vendedor, qué contactos no tendría. sabes. Por empezar, lo que yo sé, porque yo lo viví, él me llamaba al lugar y me mandaban como una pizza, consumía y me volvían a llevar ahí Con un auto. con un auto. Y seguridad. O sea que vos, una vez que ¿Y te el auto metían... esperaba? Sí, taxis, eran taxis, yo recuerdo que eran taxis. Amigos de la casa, digamos, entre comillas. No sé decirte. Y ¿Y ahí te sal- sacaban con los ojos vendados? ¿Te sacaban...? No, te ¿Vos podías sacaban- ver el recorrido te que sacaban hacías? por detrás, sí, yo podía ver todo, yo veía, por eso sé la ubicación, sé todo, porque yo sé que había cosas de las cuales yo nombré en la declaración,
Cosa que si yo las veo o si veo a las personas, yo las reconozco, porque son caras que nunca en mi vida me las voy a sacar de la mente. Ahora, qué increíble, en el paso de tanto tiempo no hay una sola persona detenida a lo largo de todo el país donde ella fue sufriendo distintos episodios de trata. Y la de gente que debe haber en esta situación. No, Hoy, igual que ahora. ella, en este momento. Ahora. Es que no hay a dónde llamar. ¿Vos creés que yo, cuando ella me pide telefónicamente un turno, yo le doy el turno pensando que era un problema de que quería ver su nena en familia, un régimen de visita? No, este drama. Claro, no, nunca me imagino esto. Cuando empieza a hablar con el doctor Bonicalcin, yo me doy cuenta de la gravedad y empiezo a llamar a diferentes comisarios, a diferentes jefes, a diferentes lugares, y hasta hoy no tuvimos respuesta. ¿Y con la denuncia en la fiscalía tampoco se movió la cosa? Hoy fue el doctor y también Sí. estamos siendo maltratados desde el sistema perverso que tenemos. He intentado, y vos sos consciente, yo te pedí por favor que la señora Susana Trimarco se conectara, Sí. porque yo no sé trabajar esto. Claro. Yo puedo trabajar en delitos sexuales, no en esto. De todas maneras no la dejamos, no la Obvio, desamparé. no la dejen. ¿Entendés? No la dejen esto me sola. lo pide también el Juzgado Federal de San Isidro, que no la deje. Me pide un comisario mayor que no la abandone, que no la deje, que está en grave peligro. Pero tampoco me colocan un policía. O sea, Tal yo cual. también estoy arriesgando mi vida Tal a cual. estar con ella, ¿me entendés? Tal cual. A nadie le importa. Llamás al 144, el 145 y sabés que te dicen, bueno, haga la denuncia, después faxémela. Te estoy hablando que tengo una mujer en grave peligro con una nena de 6 años secuestrada por quien la compraba y la vendía, y vos querés que te mande un fax. Vamos a pedirle a los funcionarios que seguramente están viendo y están escuchando tu historia, Quienes se especializan en esto, que se comuniquen. especializan, que por favor se comuniquen con nosotros, que nos digan qué se puede hacer, porque hay algo que se puede hacer. Hay que proteger a esta mujer, tiene su hija de 6 años, entre 6 y 7 años creemos, que está en grave peligro, que está en manos de sus propios secuestradores, que son explotadores sexuales. Nosotros lo primero que hicimos desde Avivi fue solicitar seguridad. La ley de trata indica en el artículo 6º una serie de incisos en los que se establecen diferentes medidas de protección hacia las personas que son víctimas de trata, que tiene que ver con asistencia psicológica gratuita, con seguridad, con protección, con custodiar también lo que tiene que ver la reserva de identidad de ella, y nada de esto se ha hecho. Nosotros interpusimos la denuncia en los tribunales de San Isidro federales. San Isidro va a declinar su competencia porque ni la captura ni la explotación fue en el marco de la Claro, provincia sí, de Buenos sí, sí. Aires. sino Fue que todo en el interior del país. Exacto, en San Luis o Misiones. A nosotros se nos va a hacer complicado desde Hay la que ir vida allá. también poder ir continuando, exacto, seguir el paso a paso por cuestiones de limitación estructural que tenemos desde Avivi, poder seguirlo en ¿Saben San Luis y en ¿Para qué sirve Misiones? este relato y este dolor porque ha atravesado Nerea? Para que entendamos que muchas veces esos relatos que parecen fantasiosos o que a algunos se les antoja que son fantasiosos son ciertos. Claro. Y que en este momento, en distintos lugares de la Argentina, hay chicas que están pasando por esta situación. Calvario que empezó a los 11 años. Y eso que a algunos le puede resultar risueño de pasar por una ruta y ver una luz roja con un cartel que dice whiskería, detrás de esas whiskerías y detrás de esos carteles y detrás de esas paredes hay chicas que fueron separadas de sus familias, que fueron privadas de su libertad, que son tratadas como animales y que son explotadas sexualmente. ¿Viste muchas personas, muchas chicas menores en situaciones parecidas a la tuya, Sí, que fueron secuestradas y arrancadas de su familia? yo no pude hablar mucho y, o sea, lo que sí veía, porque cada vez que hacían algo brutal te llevaban y te mostraban lo que te podía pasar. ¿Y qué era lo que te podía pasar? Te llenaban a patadas, te llenaban a golpes, te inyectaban y te dejaban en la habitación Te encerrada. inyectaban. Ahora, Nerea, en eso que dice Guillermo, de ver situaciones, ¿es cierto que viste o crees haber visto, no sé cómo fue la situación, a una chica que estaba desaparecida en Entre Ríos, María Fernanda Aguirre? ¿Crees vos, asociaste porque viste una imagen? ¿O te dijeron? Porque me dijo ella, me mostró una imagen, porque cuando yo la vi, ella tenía el pelo corto, ¿En dónde la viste? en San Luis. En San Luis. Sí. Entre comillas, ¿trabajando dónde o esclavizada dónde? En el primer lugar a donde me llevaron a mí. Hace 6 años atrás. Sí, más o menos sí. ¿Y qué edad tenía? Ella tenía mi misma edad más o menos por ese momento y ella dio a luz ahí en ese lugar. ¿Dio a luz? Sí.
ahí en el lugar. ¿Y estás después, segura que es esta chica que estamos viendo en imagen? yo Mirá. por el ojo desviado que tiene, yo estoy re segura Pero que... hablaste con ella y te dijo, me llamo Fernanda, María No, Fernanda, no, nada. no, ¿Esta es la Estaba imagen dando a que luz. viste? Por el ojo desviado, así. Esa es la imagen. Con el pelo corto, esa misma imagen. Sí, con el pelo corto. Y a ella la tatuaron en la panza, me acuerdo. Tienen un tatuaje cada una A ver. de sus... No, No, para que lo No, muestres, pero no, que no, nos pero para cuentes, saber de nos qué. cuentes Las qué. tatuaban con el nombre que les daban en la partida de Ah. nacimiento esa, les ponían un tatuaje que así las podían reconocer. Tremendo. ¿Cómo para es como si contarlo? fueran animales. nazi. Está completamente Es nazi. deshumanizado el sistema. O sea, Pero ¿cómo tienen las un tatuaban? pedazo de carne y la Las marcan marcan, como... las Sí, la marcan marcan. como a un Como coso los de un Mauro animal. Zeta, como parte de la red. Exacto. Vos sos Mauro Zeta y perteneces a Pérez. Bueno, Para que no se la roben. el o para tatuaje que de no, la Pérez banda es no se la este. lleve. Exacto, el tatuaje de Una Pérez. marca para el ganado. Exacto, más o menos así, Guillermo. Yo hoy vengo, cuando fui a la casa de ella, en sí, fui con las esperanzas por el piso, porque nadie nunca, todos estos años sí me he dedicado a trabajar para tener mi casa, porque cuando yo estaba en manos de la familia de este señor Luis Javier Villarroel, me decían que yo no tenía dónde caerme muerta, así que ¿qué iba a hacer yo? ¿Me entendés? ¿Hay Eso certeza no. de que sea el padre? Pasa que Tampoco. pasa que muchas personas me trataban como él, ¿me entendés? Te Claro. trataban muy ¿Cómo saber quién es el brutalmente, papá? ¿me entendés? Mira, se comunican Fue el último que Nunca, perdón, Mauro, durante todo tu embarazo te vio un médico, te revisó alguien. ¿Quién asistió al parto? los últimos meses sí, 8 y 9 meses sí, Sí. 6, yo tenía 6 meses más Sí. o menos cuando Sí. me empezó a ver un médico. Hay un dato importante, me llega un mensaje de texto de la División Trata de Personas de la Policía Sí. Federal que se están poniendo a disposición de ustedes en este Buenísimo. momento, viendo la nota por C5N Bien. para cualquier consulta, así que después te voy a dar el teléfono a la persona. Si la persona me autoriza a pasarle el teléfono acá a María Leusi para hacer el contacto directo con la División Trata de Personas de la Federal, que están viendo en este momento la nota y me acaban de mandar un mensaje. Perdón que insista con la idea y con el concepto, porque en muchas oportunidades, hasta que finalmente el juicio se dio vuelta, a Susana Trimarco la trataban de exagerada. No faltó quien dijo que estaba loca, que esas cosas no pasaban. Yo se lo puedo aclarar que no estaba loca, porque ¿A yo vos te más pasó? que nadie viví cada segundo, cada minuto de estar ahí encerrada y no saber qué día es ni qué hora es. Solo que cuando te agarraban y te metían en esa habitación donde te estaban esperando a veces hasta de 3 hombres, y vos tenías que agarrar y hacer lo que te decían, porque si no, ya sabía yo lo que me iba a pasar. Así que calladita nomás me decían. Y como yo no estaba drogada, era peor porque sentía todo el dolor. Y además tira abajo un mito, Guille, que tiene que ver con que la trata solo existe en la imaginación de un grupo armado que secuestra a una chica con armas. No hace falta la utilización de armas muchas veces. El engaño, la desesperación, La vulnerabilidad. la de las vulnerabilidad, personas. lo que se llama la blande, que es una palabra espantosa en la jerga de trata, que remite justamente al abuso sexual constante para Bueno, ponerla a ella le a la pasó así. venta. Así empezó su historia, Sí. con su propio padre. Y date cuenta que por momentos en su relato parece que su padre, paradójicamente, era el único a quien ella podía acudir, aún atravesando la peor pesadilla que le tocó vivir. O sea, aquel que la metió en este mundo, frente a su mirada, puede ser la única No persona podía que la elegir. puede rescatar. No puede elegir. En el caso de Nerea no podía elegir. Después ellas estaban ahí y las que daban a luz, cuenta Sole ahora Yo no que la veías más. no las veías más, las sacaban, Esa chica lo no la que vi quedaba nunca más. sucio como placenta y cosas, las limpiaban ellas mismas. Sí vi que sufrió mucho, ella sufrió porque hasta el último momento ella le hacían estar con los hombres. Hasta el último momento de su embarazo. Nerea, vos después que diste a luz, ¿pudiste estar un tiempo con tu bebé o te separaron inmediatamente? Estuve 1 año y medio con mi hija y después me separaron. Es como que te puedo decir, yo ahora como grande entiendo que fue como un canje, ¿viste? Como un canje. Porque el mismo hombre que tiene a mi hija, que lo vuelvo a recargar, que es Luis Javier Villarroel, él mismo me esperó para sacarme de ese lugar y decirme que bueno, que me vaya. Que Él la ayudó a escapar, pero se no. quedó con la nena. Ah, era Sí, para no me dejó quedarse. llevar a mi Ahora, ¿no temés? Obviamente, entiendo que sí, pero ¿no temés que
¿Corre una suerte similar? Es lo que, por eso hoy me presento acá. Yo hoy creo que tengo todo, no soy rica, porque nunca me dio el cuero para ganar mucha plata. O sea, mis trabajos siempre, por no tener estudio, fueron trabajos humildes, o sea, que no me daban un aporte. Hoy tengo mi casa gracias al padre de mi segunda hija, que lamentablemente yo no contaba esta historia a nadie. Primera vez que me abro de cierta manera y duramente. Te la guardabas. Claro, no, porque yo tenía miedo que Mucho te dolor. contaba a vos y no vos me rechazaras como persona. Sí, que no te quieran. Porque era lo que me pasaba con mi propia familia. ¿Pero tu pareja sí supo desde el principio, tu pareja actual? No, él nunca lo supo. Cuando supo nada más de mi hija, me dejó. Después se arrepintió, pero ya me había dejado. Y para mí el tema de mi hija, es todo este tiempo que no la vi, sufrí un montón, ¿viste? Porque no fue fácil para mí agarrar Ahora, y decir, voy a ir a buscar a mi hija, como decirte, voy a ir a buscar un muñeco. No, porque yo sé que es mi hija, ella me necesita si yo soy su mamá. Y sí. Yo nada más quiero estar con mi hija. Y sí. Lejos de todo esto, porque no quiero que esas personas quizás me están viendo, pero... Nerea, vos podés aportar, y de hecho aportaste datos muy concretos para recuperar a tu hija. Sí, en el juzgado Y federal. ahora que estás Yo dando la me cara... acerqué a las 3 de febrero y me dice la chica que me atiende que hay algunas chicas que les gustan estar así. Yo le digo ¿Quién te que... contó? ¿Quién te dijo puede decir eso? una cosa así? Qué barbaridad. Yo la chica, una... La que le tomó la denuncia. Otra A vez nivel lo policial. mismo, la otra A vez nivel lo policial. mismo. No, en un juzgado. ¿En un juzgado? Juzgado de... ¿Cómo se llama? La Casa de Justicia del partido 3 de febrero. Ahí. Sí, Así es que una yo le locura lo dije que que le no, evidentemente. que a ella no le gustaría haber estado en mis zapatos, le dije yo, ¿viste? Porque me dio Claro. mucho coraje, ¿viste? Porque yo vengo por algo en serio y ella misma me da la citación para que yo le lleve a esta persona, ¿viste? Así que De nuevo, podés aportar datos muy concretos para poder reencontrarte con tu hija. es que yo ahora sé dónde está y todo. Yo Sabés dónde está. hasta el momento en que no me pude comunicar otra vez con ¿Y esta qué persona. falta? Falta que se muevan, falta que lo vayan a buscar, que tengan coraje, que dejen de Y vivir de hasta ese que negocio. pasa que hasta que no le pase a mi hija algo, no van a hacer nunca nada. Mi hija se tiene que morir para que vos No. pasarle algo. Para que... No, para ni lo que- digas. Para eso ni estamos lo digas, nosotros, para exactamente, ni lo digas. Interponernos en ese destino. Por si es que está desaparecer. marcado. Ahora no sabes si yo no se me la está llevando. No, ni lo digas. Ahora no se van a porque- animar, después de verte acá, menos que menos. Nerea, quisiera saber si recordás los nombres de los lugares donde estuviste, porque a lo mejor Sí. existen, y para que sepan Sí. en esos lugares y aquellos que los frecuentan, en qué situación Sí. están las chicas que viven dentro de esos prostíbulos. ¿Te acordás los nombres, las Sí. ciudades, los lugares? Decilo, por favor. Yo lo que puedo recordar es de Venus, que fue el primer lugar donde me llevaron. ¿Dónde? ¿En qué provincia? En ¿Cuál San de- Luis. En San Luis. San Luis, sí. Venus en San Luis. Sí. ¿En la ciudad de San Luis? Sí. ¿Está ubicado cerca de la ruta? ¿Te acordás? Cerca de la ruta, al lado de una IPF. Detrás hay un hotel que no puedo recordar el nombre, pero sí, si yo lo veo, lo reconozco. Después me trasladaban a mí a un lugar donde se llamaba El Triángulo, que ahí era una casa que vos mirabas y yo cuando llegué era una casa, adentro era todo oscuro, todo luces, y ahí adentro cuando te elegían una chica tenías que venir con todas las chicas y te parabas así y los clientes decían, bueno, vos, ¿entendés? Y bueno, la que le tocaba, viste, quietita nomás. La calecita. Y después el último, de donde me ayuda a escapar este señor, y yo yéndome y él quedándose con mi hija, se llamaba La Calecita. Que ese no, sí sé que quedaba en la ruta, pero no recuerdo cómo llegar ahí porque me llevaron adentro de una tráfica. ¿Y cómo es que te permite escapar? ¿Cuáles fueron sus palabras? ¿Qué es lo que él te dice? Lo que sucede es lo siguiente, yo cuando, ¿cómo se llama? Después de un juzgado que me determinan que yo tenía que quedarme o entrar en un acuerdo con él, el juzgado de San Luis, o si no me iría a un instituto, y yo entonces desesperadamente yo digo, bueno, ¿Llegaron a mándenme, acuerdo de qué tipo? de que tenía que estar con el tipo, o sea, que tenía que convivir con él, porque yo era menor, no tenía pero nadie. No es así. El hombre cuando la lleva a dar a luz al hospital
como ella era menor, se hace cargo de ella y de la menor. Ah, queda como tutor, dice, yo soy el responsable de esta menor. Claro, no es que le dicen desde el hospital que la tiene que llevar a vivir con él, no. Él se hace responsable, ¿entendés? Y la lleva, la saca con la menor haciéndose responsable como un buen padre, Nosotros este 19 de junio vamos a tener una mediación locura todo, con el padre de la menor. Una mediación. ¿Cuándo? Exacto, el 19 de junio. Hay vínculo ya. Y hay una historia judicial. En realidad es una mediación extrajudicial en el marco de la Casa de Justicia del Partido 3 de Febrero, que fue uno de los tantos lugares a los que ella se acercó a... ¿Con el padre o con el hombre que la tiene? Con el hombre que la tiene, no lo sabemos. No sabemos si es el padre. Realizaremos nosotros una impugnación de paternidad eventualmente para cerciorarnos. Hay que hacer un estudio de ADN para saber si es el padre. Si es el padre o no. Pero Fíjate la locura de la Casa de Justicia de 3 de febrero, que porque no sé por qué razón, la mandaron a notificar a esta persona, el presunto padre de su hija, a Nerea, con la cédula de notificación hasta la casa. No. Si esta persona forma efectivamente parte de la red de tratas, automáticamente la podría llegar La a resecuestra, claro. Y ya me dijeron en Varela, donde esta una familia fue a la que me buscó del aeropuerto, que andaban rondando por su casa, en tanto en el frente como en su portón. Entonces dice que el marido, muy enojado, sale afuera y le pregunta qué era lo que busca, qué es lo que quiere. Entonces dice que esa persona le dice, no, nada. Y tengo un testigo que es el marido, que es de esa... Claro, ella cuando viene a Buenos Aires va a la casa de una gente amiga, de un familiar, en Varela. Y ya la merodeaban ahí. No, y cuando va a la Casa de Justicia, ella fija el domicilio de Varela para que la notifiquen por cualquier cosa antes del 19 de junio. Sí. Y ahí la van a buscar. Entonces sabe el padre o el que tiene la nena, alguien le avisó claramente, como decís vos, que está viviendo acá, está parando acá, porque esto es antes de la difusión del caso incluso. Claro. La primera nota que ella da es la que Es el posterior a documento eso. que grabaste vos, que es de espaldas. Claro. Es un poco loco lo que voy a decir, ¿no? Pero yo me sentí en tanta desesperación de querer estar al lado de mi hija, que hasta por ahí quizás arriesgué no solo mi vida, sino de su hermanita, que tiene un añito, 13 meses, hoy cumplió 13 meses, al decirle a esta persona que era capaz de volver con él, ¿me entiendes? Que me diera nomás un lugar y yo iba a estar con mis hijas. Para estar con tus hijas. ¿Me entendés? Y sí. Y donde el hombre me dice que sí, pero ahora no. ¿Qué edad tiene él? Ahora tiene 44 años, más o menos. ¿Y tu segunda hijita dónde está? Supuestamente. A resguardo. A resguardo. Ah, está a resguardo. Sí. Ok. ¿Y el padre de tu segunda hija? Él nos llevamos bien. Pero no están viviendo juntos. No, ya no convivimos hace 2 años que no convivimos, Después de que pero conoció tu historia. nos llevamos bien. Es más, yo creo a veces que era un poco complicado yo mantener una relación con él, siendo que él trabajaba en el campo y venía todos los fines de semana, si yo estaba mal, o sea, siempre cuando manteníamos relaciones sexuales siempre estaba en pedo, o sea, tomaba mucho por el tema de que se me hacía difícil que me tocara, o de que me besara o de que me abrazara. Entonces me llevaba a cenar, no te digo que me llevaba en lugares. Íbamos a cenar y pedía una cerveza y yo me la bajaba, ¿sabes? Como agua. Claro. Y así quedó, para evadirte, 3 y... Para evadirte de todo ya eso. después, bueno, cuando él plantea en tener un hijo, yo conocí su familia, es hermosa, es una familia única, que fue la única que conocí, que me trataron muy bien. Sí. Y bueno, quizás al ver esto, quizás ya no me quieran, pero bueno, yo tenía que afrontar esta situación porque tengo a mi hija, ¿viste? Y yo quiero a mi hija. Y esa es la razón por la cual vos tenés que trabajar mucho para volver a encontrarte con vos misma, para revalorizarte, para reconocerte otra vez como mujer. Lo que te hicieron es horrible y van a pagar por todo lo que te hicieron, pero vos tenés que hacer un trabajo que ya lo empezaste, que tiene que ver con reencontrarte y ya no vas a volver a ser la misma de antes. Nunca más. Pero no necesariamente eso tiene que ser algo negativo para vos. Tampoco quiero que mis hijas ni siquiera pasen por algo parecido y no se lo deseo a nadie, porque es realmente terrorífico estar ahí adentro. Ahora, Nerea, yo lo que quiero repasar para que la gente que se va sumando a la nota lo pueda entender.
y dejar en claro que para la trata no hace falta lo que es la imaginación de un grupo armado que baja y te retiene de los pelos y te lleva a punta de pistola. Digo, vos contás como que también lo hay, ¿eh? También lo hay, pero no es solo así. No. Digo, en este caso fue Es de un laburo psicológico. el abuso del padre como primer punto y después ya un seguimiento, una captación. No, ahí se produce la ruptura. Está bien, pero que ella lo cuente porque a mí me sorprende El eso. padre la rompe y la vende. ¿Vos cómo lo podrías resumir? ¿Estás de acuerdo con que no requiere del uso de armas? Que es una cosa que piensa la gente imaginariamente, que de arranque a una chica se la llevan armado en el medio de la calle. Protegerla por completo. Digo, es dejarla vulnerable. Pedir ayuda y que no te crean y pasarte de mano en mano. Eso es peor que un arma. Claro. Eso es peor que un arma porque hoy me decís, como yo no digo que usted no, pero mucha gente me dice, ¿y por qué hoy? ¿Y por qué no antes? Porque no Hay que estar en denunciaste. tus zapatos, por eso. Y yo digo, pero El que es inteligente lo sabrá comprender, el que no es inteligente, que yo allá nunca fui a un juzgado, que yo nunca fui a la Secretaría de la Mujer allá en el lugar donde yo estoy. O sea, en San Luis nunca me animé. Claro. Nunca me animé porque la Sí. señora me dijo, ¿y no pudiste gritar o decirle a tu profesora? O sea, No te animás. yo tendría que ser como ahora y volver ahí, a ese tiempo. Sí, Claro. no Entonces, ahí sos la sí. misma persona. ¿Y dónde, Ahí ganaste, sí yo dónde agarraba. ganaste la fuerza? ¿Por tu hija ganaste la fuerza? ¿Qué es lo que cambiaste? Por en el Morena, tiempo? por mi hija Morena. Porque yo todos los días me levantaba sin esperanzas, con un buen trabajo, con un buen ahorro, pero era como respirar porque el aire... Por inercia. ¿Entendés? Entonces yo, cuando el padre de mi hija me propone tener un hijo, yo lo pensé un montón antes. Y así que ella todos los días me da la fuerza para levantarme, hacerle su desayuno, cocinarle y acostarla y estar con ella, jugar con ella. Sus ojitos me dan fuerzas, ella me da fuerza. Horacio Ferrer, en Chiquilín de Bachín, escribe Niño de 1000 años, ¿no? Habla de un chico que tiene mucho más que la edad biológica. Y ese es tranquilamente el caso de Nerea, que con 22 años vivió 120. Sí. 80 de ellos padeciendo. Hay que entender que estas historias existen, y perdón que me plante en el mismo lugar, porque a lo mejor muchos livianamente creen que las cosas no son tan así, tan brutalmente así. Pero lamentablemente este testimonio no hace más que reafirmar que efectivamente son así. Y uno se tiene que plantear a esta altura de los acontecimientos, sobre todo aquellos que consumen este tipo de locales, frente a qué están pagando, a quiénes le están pagando y a quiénes están destruyendo. Nosotros lo único que queremos, más allá de tu historia que ha sido conmovedora, es que veas a tu hija. Sí. Eso es lo único que queremos. Yo también, yo siempre ayudé a la gente en todo, así a cambio, sin darme nada, perdí mucho, pero yo nunca, son cosas que nunca me importó. Yo de tener mi casa y todo, dejé todo para venir y estar. Quizás mi hija no tiene las mismas condiciones las que yo le doy en mi casa hoy, pero sé que lo que estoy haciendo es por algo importante, que es su hermanita, y que somos tres, ellas dos tienen mi sangre y es una familia diferente, yo soy diferente, ¿entendés? Yo soy diferente a mi papá, yo soy diferente a mi familia, porque si mi hija me dijera que un hombre la tocó, yo no sé decirte lo que haría, porque no sé cómo explicarte. No pasó, ni pasará. No. Quédate tranquila. Lo único que nos queda pedirte a vos, Marielena, y a los que la están mirando, que pueden hacer algo, que no la dejen sola. Que no la dejen sola, porque ella llegó hasta acá, con todo lo que eso significa. Háganse cargo de esta mujer en el nombre de todas aquellas que aún están padeciendo lo mismo. Y hay una nena que tiene 6 años que está en peligro, y hay gente que la puede rescatar. Escuchen esta historia y háganse cargo, porque tiene un nombre, tiene un apellido, y tiene un alma, tiene un corazón. Hay un montón de personas que están pasando por lo mismo. Ella se salvó, o ayudaron a que se salve, y lo puede contar. ¿Y cuántas otras no? Nos vamos a la pausa con la misma cara con la que empezamos este bloque, con la de Nerea. 22 años tiene Nerea, ¿me escucha?
22 años, la mitad de su vida prácticamente padeciendo, y todavía la historia no se cerró. Vamos a ayudarla, entre todos, si es que podemos. 2 minutos dura la pausa, ya venimos, no se vayan.